Capítulo 10. Un pequeño mensaje antes de comenzar. Me he dado cuenta que aparentemente en algunas partes de este capítulo y capítulos posteriores he escrito Rengoku en vez de Rengaku, y la verdad me da pereza seguir buscando estas partes puntuales para cambiarlo, así que trataré de escribirlo bien en primer lugar para no tener que dar más comunicados, por lo que pido una disculpa y espero que no se confundan. Ahora sí, el capítulo 10. Al despertar, no sentiría nada distinto, ni una descarga de poder, ni una revelación divina. Solo un extraño alivio, como el que se siente al sanar de una herida que ya habías olvidado que dolía. Me incorporé con calma. La cama del castillo era ridículamente cómoda, pero no me había acostumbrado. Como si mi cuerpo supiera que no debía relajarse del todo. Me estiré, respiré hondo y comencé con mi rutina diaria. Flexiones, respiración, un leve estiramiento. No era nada especial, solo movimientos que mi cuerpo ya conocía de memoria, pero que me ayudaban a enfocarme. Tras eso, me vestí, no con el kimono formal de la noche anterior, sino con mi ropa de siempre, el conjunto negro estándar de cualquier shinobi. Esta vez, sin el chaleco antibalas. No por confianza, sino porque planeaba moverme más libremente. Me acerqué a la ventana y la entreabrí. La oscuridad comenzaba a disiparse, dando paso a las primeras pinceladas de luz. El amanecer estaba cerca. Perfecto. Sin hacer ruido, me deslicé fuera de la habitación. Nada de notas. Nada de despedidas. Solo pasos suaves, medidos, en los pasillos aún dormidos del castillo. Excepto por una puerta entreabierta, desde la cual aún escapaba un tenue haz de luz. Me detuve. La curiosidad pudo más que la prudencia, y me acerqué despacio. Asomándome por el pequeño hueco entre la puerta y el marco, mis ojos se encontraron con una escena inesperada. Una mujer de cabellera azabache, elegante y ordenada, firmaba documentos con fluidez. Estaba vestida con un kimono bordado en tonos púrpura y jade, tan delicadamente trabajado que parecía brillar con su propio fulgor. El diseño envolvía su figura voluptuosa con tal precisión que me atrevería a decir, con la parte más peligrosa de mi honestidad, que incluso superaba en presencia a la mismísima Tsunade. La escena parecía sacada de una pintura, y justo cuando pensaba seguir de largo en silencio, su voz me atravesó como si hubiera estado esperándome. Iruka-kun, pasa, por favor. No me gusta ser espiada. El tono era suave, melodioso. Casi maternal. Pero cargado de esa autoridad sutil que no necesita alzar la voz para imponerse. Me congelé. Era la voz de Mitsuri-san. Sin duda. Exactamente como la recordaba de la cena, pero más clara. Más directa. Como si esta vez no hubiera cortesía de por medio. Mi garganta se secó al instante. Con un par de pasos temblorosos, empujé suavemente la puerta y entré. Disculpe, no quería espiar. Solo noté que había luz, musité, aún sin poder apartar del todo los ojos de ella. Mitsuri alzó la mirada y me dedicó una sonrisa que no supe si era amable o peligrosa. Claro. La curiosidad es natural, Iruka-kun. Pero a veces puede ser el inicio de los mayores cambios en la vida de una persona. Sus ojos brillaban como si supieran algo que yo no, y eso me incomodó más que su escote. Toma asiento, por favor, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Obedecí sin protestar, pero no sin antes echar un vistazo rápido a la habitación. No era solo por reflejo, lo sentía. 4 presencias más. Ocultas. Quien no tuviera el sentido del chakra entrenado jamás las habría notado, pero para mí estaban tan claras como el día. Mitsuri-san, sin levantar la vista de los papeles que firmaba, alzó una ceja. Luego desvió apenas los ojos hacia una esquina de la habitación. Con ese simple gesto, las presencias se desvanecieron. ¿Así te sientes más cómodo?, preguntó, sin dejar de firmar. Sí, gracias, respondí torpemente, sintiéndome ridículamente vulnerable a pesar de estar en el corazón del país del fuego. Mitsuri-san, ¿puedo? ¿Te preguntas cómo cambié tanto de un día para otro?, interrumpió de pronto, sin alzar la mirada, pero con una sonrisa tan descarada que parecía leerme como un libro abierto. Me atraganté con mi propia saliva. Solo pude asentir, como un idiota. Oh, eso es fácil, dijo, dejando por fin el pincel de lado. Aunque técnicamente es un secreto de estado. Si te lo dijera tendría que matarte. Su tono fue tan serio que me congelé. Pero un segundo después, rompió en una carcajada que hizo rebotar su busto con tal fuerza que pensé que su kimono iba a afirmar su propia rendición. Pobre kimono, pensé con resignación, desviando la mirada hacia cualquier otra cosa en la habitación. El jarrón. El jarrón era seguro. Los muebles también. Incluso la sombra de la lámpara era más segura que el escote de Mitsuri-san. Relájate, Iruka-kun, dijo entre risas, limpiándose una lágrima del ojo.
No eres el primero al que dejo así, aunque quizás sí el más joven. Yo tragué saliva con fuerza. Lo peor de todo era que no sabía si hablaba en broma o completamente en serio. Tranquilo, Iruka-kun, dijo con voz más suave, aunque aún cargada de ese tono burlón que hacía que todo se sintiera como un juego en el que yo era la pieza más lenta del tablero. No necesitas tener miedo a menos que tengas algo que ocultar. La forma en que me miró me hizo tensar los hombros. Como si pudiera ver a través de mí. ¿Por qué me llamó, en realidad? Pregunté, forzando una sonrisa neutral mientras cruzaba los brazos. Si íbamos a hablar con dobles intenciones, yo también sabía jugar. Mitsuri se acomodó con elegancia en su asiento, girando apenas el torso, lo justo para que la tela de su kimono deslizara con demasiada fluidez. Luego tomó una taza de té y bebió con lentitud, antes de responder. ¿Por qué tú me intrigaste desde el momento en que entraste a este castillo? Y verás, yo no soy alguien que ignore sus intuiciones. Tú, pequeño Iruka, eres interesante. ¿Interesante cómo? Pregunté, sin ocultar mi recelo. Como un acertijo que no encaja, respondió con una sonrisa leve. Un chunin de tu edad no debería tener esa precisión de chakra. Ni esos ojos que se detienen justo donde están los ambú. Ni esa forma de hablar, que parece más adulta de lo que debería. Mi garganta se cerró un poco. Había bajado la guardia, aunque no del todo. Ella no sabía la verdad, pero estaba peligrosamente cerca. ¿Y qué quiere hacer con ese acertijo, Mitsuri-san? Ella se inclinó apenas hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Su sonrisa ya no era burlona. Era contemplativa. Calculadora. Quiero ver hasta dónde puedes llegar. Y si puede ser útil. Para mi esposo. Para mí. Para el país. Tragué saliva. Cada palabra suya era una jugada medida, y cada gesto, una prueba disfrazada de cortesía. No estoy buscando favores ni posiciones, repliqué con firmeza. Solo quiero sobrevivir. ¿Sobrevivir? Repitió ella, arqueando una ceja antes de abrir un cajón con delicadeza. Curioso porque tu historial sugiere otra cosa. De allí sacó un expediente y lo dejó sobre el escritorio con un leve tap, lo suficientemente fuerte como para hacerme tensar los hombros. Aquí se describe a un estudiante mediocre, sin talento especial. Invisible, casi. Pero en solo un par de años, tu progreso fue tan acelerado que el análisis fue reevaluado. Ahora te llaman un prodigio circunstancial. Mi mandíbula se tensó. La palabra me perforó más que cualquier kunai. Podía sentir cómo la ira reemplazaba lentamente al nerviosismo en mi pecho. Mi ceño se frunció sin que pudiera evitarlo. TSK. Prodigio circunstancial, claro. ¿Por qué terminar en el hospital después de cada misión debe ser un signo de talento? No. Pero lejos de amedrentarse, Mitsuri solo sonrió más, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Y, sin embargo, no cualquiera llama la atención de un ex guardián del fuego, dijo, entrelazando los dedos con elegancia. Mucho menos es tomado bajo su ala con tanta naturalidad. ¿Sabes cuántos Chunin, incluso Jin, desearían esa cercanía con Rengaku-kun? Su mirada se clavó en mí con una intensidad suave, pero implacable. Una de esas miradas que no gritan, pero que dicen todos te estamos observando. Yo era el nuevo jugador en un tablero lleno de veteranos y nadie entendía de dónde había salido. Pero bueno, no quiero seguir presionando a un joven tan amable y encantador como tú, añadió con un cambio repentino de tono, más ligero, casi bromista. No quiero espantar a otro posible pretendiente de mi hija. Casi me atraganté con mi propia saliva. ¿Qué? Señora, está equivocada. Yo no estoy tras su hija. Repliqué rápidamente, omitiendo, por puro instinto de supervivencia, el hecho de que esa mujer podría desaparecerme del mapa con solo desearlo. Pero en lugar de molestarse bajó la mirada, y su energía cambió de forma abrupta. «Ay, no lo hice otra vez», murmuró en tono apagado. Espanté a otro pretendiente. Una oscura aura depresiva comenzó a formarse a su alrededor como si la habitación hubiese bajado varios grados. Soy una tonta, siempre me emociono, dijo con un puchero, como si quisiera que la montaña de papeles sobre el escritorio se la tragara. Yo solo la observaba, congelado, sin saber si debía consolarla o salir corriendo de la sala. Tachan me dijo que no debía ponerme así, que debía dejar que las cosas fluyeran, susurró mientras se mordía un dedo con ansiedad. Pero no quiero que mi hija termine sola como yo. Parecía al borde de un colapso emocional, y por puro reflejo o piedad existencial extendí la mano, y le apoyé suavemente la palma sobre la cabeza.
Mitsuri-san, míreme, dije, dejando mi mano sobre su cabeza con cautela, como si estuviera desactivando una bomba emocional. Ella levantó lentamente el rostro, con los ojos algo vidriosos, y me miró como si acabara de salvarle la vida. Literalmente. No tiene que forzar nada, su hija encontrará a alguien cuando tenga que ser. Y si no, también está bien. A veces estar sola no es tan malo, añadí, recordando con cierta amargura mis propias noches de insomnio. Mitsuri parpadeó. Luego sonrió. Una sonrisa genuina, tierna, que le quitó años de encima. Eres muy maduro para tu edad, Iruka-kun, casi olvido que apenas tienes 12 años. Dijo volviendo a su tono juguetón. Aunque últimamente me siento de 40, bufé, retirando la mano con algo de vergüenza. Ella soltó una risita suave. Prometo no empujarte más hacia mi hija. Al menos no esta semana. ¿Eso fue una broma? Sí, dijo, guiñándome el ojo con una picardía que me heló la espalda. Por ahora. Antes de que pudiera formular una respuesta, la puerta se entreabrió con un clic sutil, y un ambú con máscara de búho asomó la cabeza. Mitsuri-sama. El Daimi pregunta por usted. Hay movimiento en la frontera sur. Urgente. Su rostro cambió de inmediato. Se volvió serio, autoritario. Era como si otra persona se hubiese sentado en su lugar. Entendido. Dile que estaré en la sala de estrategia en 5 minutos, respondió con firmeza. El ambú asintió y desapareció como un suspiro entre sombras. Mitsuri volvió a mirarme, esta vez con una sonrisa resignada y elegante, que no lograba ocultar del todo el cansancio en sus ojos. Bueno, Iruka-kun, qué lástima. Quería seguir charlando contigo. Pero supongo que tendremos que posponerlo, dijo mientras alisaba con calma una arruga en su kimono, retomando su aire de nobleza impecable. Así que te pediré que informes a tu equipo. Probablemente Tachan querrá hacerlos participar. Y tras decir eso, salió de la habitación, dejándome finalmente exhalar el suspiro que había estado conteniendo desde hacía rato. Mierda, Daki me va a fastidiar con esto todo el día, murmuré para mí mismo mientras salía. Tal como imaginaba, apenas desperté a mi equipo, Daki no tardó ni 30 segundos en empezar a bromear sobre cómo los problemas me seguían como un perro fiel en cada misión. Asuma solo se limitó a sonreír con su expresión de siempre, entre cansado e intrigado. Mientras caminábamos por los pasillos en dirección al salón principal, el movimiento dentro del castillo era evidente. Sirvientes iban y venían con pergaminos, entregándolos a samuráis que salían con prisa, algunos seguidos por otros soldados armados. La tensión era palpable. Oye, Rengaku, ¿no se supone que los guardianes del fuego se encargan de estas cosas? Pregunté al ver el caos organizado. Mi pregunta hizo que tanto Asuma como Daki lo miraran. Rengaku suspiró, como si esa respuesta ya la hubiese dado muchas veces antes. Es cierto, pero los guardianes no son invencibles. Son la primera línea de defensa de la capital y del país del fuego, sí, pero en términos de nivel, la mayoría apenas alcanzan el rango S. En mi tiempo, yo era el más fuerte, admitió sin modestia, pero con el tono de quien no disfruta recordar viejas glorias. Aunque probablemente ahora Chiriku haya tomado mi lugar. Aún así, si lo que enfrentan son enemigos como los espadachines de la niebla, bueno, ni los guardianes podrían detenerlos fácilmente. Se hizo un breve silencio. Rengaku esbozó una sonrisa ladeada, como si recordara algo lejano o incómodo. No tengo rango Kage oficialmente. Pero sí, probablemente ahora mismo soy más fuerte que Kakashi. Aunque, quién sabe, quizás los estándares hayan bajado últimamente, dijo con tono burlón, pero sin orgullo. Suena como una mierda, respondí con sinceridad. Aunque debe ser emocionante ser tan fuerte y tener confianza en cada pelea. Rengaku me miró de reojo, con una mezcla de cansancio y algo más, quizás pesar. Que seas casi invencible no significa que tus aliados también lo sean, murmuró, bajando un poco la voz. Lo malo de ser fuerte es que siempre tienes que preocuparte de que los que te acompañan no terminen lastimados. Su tono no era amargo, pero tampoco resignado. Era esa clase de verdad que solo entienden los que han sobrevivido demasiado tiempo y han perdido demasiado también. Nos quedamos unos minutos en silencio, observando cómo el castillo seguía en movimiento. Sirvientes corriendo de un lado a otro, mensajeros entrando y saliendo, y samuráis equipándose como si se prepararan para la guerra. La atmósfera se había vuelto más densa. Más real. Eventualmente, un sirviente se acercó a nosotros, algo agitado, y nos indicó que debíamos presentarnos en la sala de estrategia. No dijo mucho más, pero su expresión era suficiente. Al llegar, las puertas se abrieron con un crujido solemne y pesado.
Dentro estaban el Daimi y Mitsuri, ya esperándonos, acompañados por dos hombres que llamaban la atención de inmediato. Uno calvo, con vendajes cubriéndole parte del rostro y los brazos, y otro de cabello blanco, más joven, pero también vendado en varios puntos. Ambos transmitían la misma sensación. Veteranos. Al escuchar el sonido de nuestra llegada, la conversación se detuvo de inmediato. Todos los rostros en la sala se giraron hacia nosotros, evaluándonos con una mezcla de urgencia y expectativa. El silencio reinó por un instante, hasta que el Daimi habló con una firmeza que cortó el aire. Qué bien que llegaron rápido. Debido a la actual escasez de fuerza militar en el país, tendré que solicitar su contribución en este conflicto. Apenas terminó de hablar, apareció un ambú junto a él, entregándole un pergamino sellado. El Daimi lo abrió con rapidez, sus ojos recorriendo el contenido con creciente gravedad. Al finalizar la lectura, suspiró profundamente y se quitó el sombrero con gesto solemne. Ese acto bastó para hacer que Mitsuri se tensara de inmediato. Con reflejos rápidos, tomó su brazo, sujetándolo con fuerza. «Tachan, por favor no», susurró, con una súplica ahogada. Pero el Daimi solo le devolvió una mirada suave. Seria, pero cargada de decisión. «No, Mitsu-chan. Es necesario. Los refuerzos de Konoha tardarán demasiado y si hace falta, yo mismo defenderé a mi país». Ante sus palabras, Mitsuri apretó los labios, luchando por contener las lágrimas. Finalmente, asintió en silencio, con la cabeza gacha. «Cuida de Yui-chan», dijo él, con una voz que mezclaba autoridad y ternura. Y tras darle un suave beso en los labios a Mitsuri, caminó con decisión hacia nosotros. «Ninjas de Konoha», dijo, su tono firme y cortante como una hoja. «Partiremos hacia el sur de inmediato. Asegúrense de llevar todo lo necesario. No hay tiempo que perder». Sin más palabras, lo seguimos fuera del castillo. Allí, varios sirvientes lo interceptaron para entregarle una armadura samurái y una katana envainada. El Daimi, Taka, como ahora sabíamos que se llamaba, se las colocó con fluidez y naturalidad, con la destreza de un guerrero veterano. Su porte era imponente. Ya no era un gobernante, era un general listo para la guerra. Sin más que decir, comenzamos a correr a toda velocidad. En cuestión de minutos habíamos dejado atrás la capital, cruzando techos, muros y plazas, hasta llegar al bosque. Desde ahí, avanzamos saltando entre los árboles como sombras fugaces. «Taka-san», preguntó Rengaku, con el rostro serio. «¿A qué nos enfrentamos exactamente?» El Daimi no volteó a mirarnos. Mantenía su vista fija al frente. «A una organización rebelde», respondió sin titubeos. «Más de 150 miembros en total. Su líder es Kiryu Shiozaki, el fantasma de la roca, un ninja de rango S. Hasta hace poco contaban con unos 30 rango B, 50 rango C y 69 rango D». «¿Y ahora?», preguntó Asuma. «Mis tropas han eliminado a la mayoría de los de rango inferior. Estimamos que quedan menos de la mitad de los Beise, pero Kiryu sigue con vida. Lo más preocupante es que ha estado emboscando a nuestro Sambu. Necesitamos eliminarlo cuanto antes. Esa es la prioridad». Tras compartir la información, todos guardamos silencio. El viento entre las hojas era lo único que se escuchaba, hasta que sentí algo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me detuve en seco. «¿Qué pasa?», preguntó Rengaku al notar que sudaba frío y una gota resbalaba por mi mejilla. «A unos 200 metros viene algo. Un chakra monstruoso», susurré, con la voz temblorosa. «Aparece, desaparece, se mueve como si se teletransportara». Todos se tensaron de inmediato. Las miradas se volvieron serias, los cuerpos en guardia. Sabíamos que venía algo o alguien. Y entonces lo sentí. Venía directo hacia nosotros. «Todos, dispérsense», grité, con todas mis fuerzas. Apenas lo hice, los árboles donde nos encontrábamos fueron rebanados de un solo tajo. El impacto fue tan brutal que el suelo tembló. Y ahí, entre el crujir de madera rota, aterrizó una figura humana. Un hombre delgado pero claramente musculoso. Su cabello azul oscuro, largo y atado en un moño desordenado, caía sobre sus hombros como una sombra. Llevaba puesta una capa marrón desgastada, pantalones anchos con los bordes rotos y ni rastro de sandalias. Sostenía una espada ensangrentada con una sola mano, como si no pesara nada. Su presencia era opresiva. El chakra que emanaba era denso, áspero y lleno de intención asesina. No cabía duda. Ese era Kiryu Shiozaki. El hombre levantó lentamente la cabeza y miró a su alrededor con una expresión de irritación y desconcierto. «¿Y ahora dónde están estos pendejos?», murmuró al aire, como si no entendiera por qué su ataque no había funcionado del todo. No tuvo tiempo de reaccionar.
Un puño envuelto en chakra lo impactó de lleno en el rostro con una fuerza brutal, enviándolo volando hacia atrás y atravesando varios árboles como si fueran ramas secas. Iruka, Asuma, conmigo. Taka-san, Daki, sigan el camino. Ordenó Rengaku, con voz de acero, tomando el mando sin dudar ni un segundo. Todos obedecimos al instante. Mientras Taka y Daki retomaban la ruta hacia el objetivo, Asuma y yo nos colocamos a ambos lados de Rengaku, formando un triángulo defensivo. El chakra que envolvía a los puños de Rengaku se volvía visible, denso y vibrante. Lo reconocí de inmediato. Era la misma técnica que usaba Tsunade, un refuerzo de chakra médico aplicado de forma ofensiva. Cuidado, dijo sin dejar de mirar al frente. Dicen que este tipo es casi tan veloz como el Raikage. Estén atentos. Tragué saliva mientras me posicionaba mejor, apretando con fuerza el mango de mi tanto en una guardia defensiva. Podía sentir cómo el chakra de Kiryu volvía a emerger, denso y hostil como si me estuviera respirando en la nuca. Vamos, entrenaste para esto. Tú puedes. Solo ignora ese chakra que te ahoga. Me repetí esas palabras en la cabeza como un mantra, intentando acallar el temblor en mis manos. Pero no hubo tiempo para más. El chakra de Kiryu volvió a surgir como una explosión súbita, desplazándose en círculos a nuestro alrededor. Un segundo después, sentí la presión detrás de nosotros. En la espalda. Alcancé a gritar justo cuando Asuma giró y cruzó dos kunais para bloquear un espadazo descendente. El impacto resonó con un chasquido metálico, y aún así, Asuma fue empujado hacia atrás. Puntos secundarios, gruñó Kiryu con los dientes apretados. Ustedes no pueden oponerse al protagonista. Irradiaba arrogancia. Un aura salvaje y caótica. Pero no le di tiempo para más. Con un movimiento rápido, lancé un corte lateral directo a sus costillas. Mi katana silbó en el aire pero no tocó nada. Kiryu ya no estaba ahí. Lento, lento, lento. Muy lento. Con esa velocidad no podrías ni soñar con tocarme, susurró su voz, ahora a centímetros de mi oído. Mi sangre se congeló. En un parpadeo, apareció justo frente a mí. Su rostro a escasos centímetros del mío. Y, con un gesto burlón, me golpeó la nariz con un dedo. Eres solo un mocoso. Así que deja que los adultos se encarguen, ¿sí? Y sin previo aviso, su puño se hundió en mi estómago. El aire escapó de mis pulmones con un gemido ahogado, y mi cuerpo salió disparado como un muñeco de trapo hasta estrellarse contra el tronco de un árbol. El golpe fue seco, sordo, y por un momento todo se redujo a un zumbido agudo en mis oídos y un ardor punzante en las costillas. Este es el rango S. Pensé, aturdido, mientras gruñía al intentar ponerme de pie. Al alzar la cabeza, apenas distinguí cómo Kiryu atacaba a los hermanos Sarutobi con una velocidad demencial. Cada movimiento suyo era un destello. Un golpe. Un corte. Y aunque Rengaku lograba seguirle el ritmo, parte de su atención estaba atrapada en proteger a Asuma y eso lo desgastaba. No durarán mucho así. Una punzada de desesperación me recorrió el cuerpo, pero mi mirada se clavó en algo. Las piernas de Kiryu. Pude vislumbrarlas brevemente entre el torbellino de su velocidad. Solo tengo que encontrar una forma de herirlo ahí, algo que lo obligue a detenerse. Me forcé a incorporarme, cada músculo protestando. Pero justo cuando logré levantarme, ¿no te dije que te mantuvieras al margen? La voz de Kiryu sonó justo a mi lado. El tiempo pareció detenerse. Sentí el filo de su katana presionando mi mejilla, con la suavidad cruel de una amenaza inevitable. Un fino hilo de sangre resbaló por mi rostro. Bueno, supongo que es justo que los mocosos desobedientes reciban un castigo, dijo con tono helado. Así que elige, ¿brazo o pierna? Mi respiración se cortó. Sin responder, giré lentamente la cabeza hacia él y luego desvié la mirada a Rengaku. Su expresión era puro terror, no por sí mismo. Por mí. Pero no hubo tiempo de procesarlo. El frío se hundió en mi brazo izquierdo como una lanza de hielo, y un instante después vi la katana de Kiryu atravesando mi bíceps. El dolor fue eléctrico, desgarrador, absoluto. ¿Acaso no te enseñaron a mirar a la gente cuando te habla? Murmuró con crueldad, y giró la espada dentro de la herida. Un grito me desgarró la garganta, uno tan fuerte que hizo volar a las aves que aún quedaban en las copas de los árboles. Hagamos un trato, dijo con tono relajado, como quien comenta el clima. Si me pides perdón y juras lealtad a mí, tal vez te perdone la vida. Incluso te deje entrar a mi grupo. Y si te portas bien puede que te regale una chica. Dicen que en la capital hay modelos y nobles que están buenísimas. Su sonrisa era la de un depredador que ya se saborea a su presa.
como si la victoria fuera un trámite. Pero antes de que pudiera seguir disfrutando de su monólogo, mis dedos temblorosos se cerraron con fuerza sobre el sello en mi cintura. Reprimiendo el grito que se acumulaba en mi garganta, con lágrimas desbordando por el dolor, liberé un kunai envenenado con un rápido giro de muñeca. «Muérete», susurré entre dientes, la rabia mordiéndome el alma, y hundí la hoja en su muslo con toda la fuerza que me quedaba. El filo atravesó carne y músculo con un chasquido húmedo y seco a la vez. Kiryu abrió los ojos, su rostro retorciéndose en una mezcla de sorpresa, ira y algo que casi parecía miedo. «TSH, maldito mocoso». Escupió, perdiendo por un instante su arrogancia. Apreté con fuerza el mango del kunai, girándolo con saña, antes de usar la otra mano para empujarlo con el hombro y separarlo de mí. El movimiento arrancó su espada de mi brazo con un desgarro crudo, y el dolor fue tan intenso que me hizo caer de rodillas, jadeando, con la sangre empapando mi costado y salpicando el suelo como tinta derramada. Kiryu dio un paso atrás tambaleante, arrancando el kunai de su pierna con furia. La herida no lo mataría, pero el veneno que recubría la hoja ya estaba haciendo efecto. Sus movimientos se volverían más torpes. Más lentos. «Te voy a despedazar», gruñó, su voz ahora cargada de odio puro. Sus ojos brillaban como brasas encendidas por la humillación, pero ya había perdido su ventaja, porque en ese preciso momento, Rengaku irrumpió a su espalda con un rugido, el chakra envolviendo sus puños como llamas azules, y lanzó un golpe directo al centro de su columna. Un impacto seco, brutal, destinado a cambiar el rumbo del combate. El cuerpo de Kiryu salió disparado, atravesando varios árboles como si fueran papel, dejando tras de sí una estela de astillas y corteza destrozada. El estruendo resonó por todo el bosque. La apertura fue suficiente para que Asuma corriera hacia mí sin dudar, mientras Rengaku se adelantaba para cubrirnos, vigilando atento el punto donde Kiryu se había estrellado. «No te muevas, Iruka», ordenó Asuma con firmeza, arrodillándose a mi lado. Su voz era urgente, pero estable. Sus manos hábiles sacaron vendas de su equipo y, con movimientos rápidos y precisos, empezó a presionar la herida de mi brazo para contener la hemorragia. El dolor punzaba con fuerza, pero al menos podía pensar y seguir respirando. «Aguanta un poco, ya casi está». La sangre aún se filtraba entre sus dedos, pero el torniquete improvisado comenzaba a hacer efecto. Podía sentir el brazo entumecido, palpitando con un dolor sordo, pero al menos seguía en una pieza. Rengaku no apartaba la vista del bosque, con el cuerpo en tensión como un resorte listo para estallar. Sabía que Kiryu no había terminado. «Asuma. Llévate a Iruka de aquí», ordenó con tono firme, sin girarse siquiera. Asuma asintió sin decir palabra. En un solo movimiento, me cargó en brazos y saltó a las ramas, alejándose a toda velocidad. Las hojas crujían bajo sus pies, mientras el mundo pasaba como un borrón de sombras y verde. Pero no fuimos lo bastante rápidos. «Oh no, no tan fácil», se oyó detrás de nosotros. Antes de que pudiéramos reaccionar, una espada se hundió en el costado de Asuma, y al instante, una descarga brutal de chakra eléctrico nos recorrió el cuerpo. Los músculos se tensaron involuntariamente y ambos caímos de golpe al suelo, entre ramas partidas y tierra revuelta. «¡Ak!», gruñó Asuma, tambaleándose. Yo apenas podía moverme. El brazo herido latía con furia, y la electricidad todavía chispeaba en mi piel. ¿Cómo demonios puede seguir moviéndose incluso con el veneno?, pensé, jadeando. Kiryu apareció a la vista, de pie sobre una rama como una sombra maldita, con el cuerpo ensangrentado y el cabello empapado, pero los ojos encendidos de furia y locura. «¿Qué pasa?». «¿Decepcionados?». Pensé que podían hacer más, masculló con sorna. Entonces comenzó una secuencia de sellos de mano, tan rápida que apenas podía seguirla con la vista. Jutsu. Dragón de tierra. El suelo bajo nosotros tembló con un rugido sordo. Las raíces sobresalían, la corteza de los árboles cercanos comenzaba a resquebrajarse y de entre la tierra emergió un enorme dragón de barro y roca, que se curvó en el aire con un chillido seco y cayó en picada hacia nosotros. No tan rápido. Gruñí. Apreté los dientes y, con un gran esfuerzo, comencé a hacer señales de mano tan rápido como me lo permitía el brazo herido. Era torpe, doloroso, pero logré completarlo. Jutsu. Dragón de fuego. La enorme serpiente ígnea emergió con un rugido, iluminando el bosque. Pero no era suficiente. El dragón de tierra lo superaba en tamaño y fuerza. Entonces, Asuma, también herido, se arrodilló a mi lado y comenzó a formar sellos a toda velocidad, casi por instinto. Jutsu. Gran avance. Gritó.
Una, dos, tres veces las ráfagas de viento chocaron contra mi dragón de fuego, alimentando las llamas, haciéndolo crecer, rugir y finalmente chocar con fuerza contra el dragón de tierra. El impacto fue brutal. Ambos jutsus colisionaron en el aire con una explosión sorda, que levantó una nube de humo, rocas y fuego. Y justo cuando pensé que lo habíamos logrado, de verdad no se cansan de chingar, ¿verdad? Se oyó una voz desde el frente. Kiryu emergió del humo, cubierto de tierra, con la ropa aún más rota, el cabello enmarañado y los ojos ardiendo de furia. Se veía más desaliñado que nunca pero no más lento. Antes de que pudiéramos reaccionar, desvió sin siquiera mirar un golpe directo de Rengaku, quien había intentado atacarlo por la espalda. Con un giro fluido, Kiryu apareció de nuevo sobre una rama, como si nada. No. Ese truquito tuyo de atacar por la espalda ya no sirve, dijo con una sonrisa torcida. Entonces, su espada comenzó a cubrirse con chakra de rayo. El filo brilló intensamente con un blanco radiante salpicado de destellos azules, chispeando como si la hoja misma estuviera a punto de estallar. El aire zumbó con energía. El aire vibraba con una tensión insoportable. Cada uno de nosotros lo sentía. Kiryu ya no jugaba. Su espada zumbaba, bañada en chakra de rayo, y su expresión había dejado atrás cualquier rastro de arrogancia o burla. Ahora solo quedaba una mirada fría, de cazador. Bien, les daré un consejo, dijo, girando lentamente su cuello con un crujido seco. Si uno de ustedes no cae en los próximos 10 segundos, empezaré a cortar extremidades. Antes de que su amenaza terminara de asentarse, desapareció. ¡Cuidado! Grité, pero ya era tarde. Una corriente eléctrica surcó el aire como un látigo. Asuma apenas logró bloquear el tajo, pero el impacto lo lanzó varios metros atrás, rebotando por el suelo con un gemido. Asuma. Corrí hacia él, pero Kiryu apareció justo en mi camino, girando su espada como si se tratara de una simple rama. Logré esquivarlo de milagro, rodando por el suelo, sintiendo la electricidad chispear a centímetros de mi piel. No tan rápido, Iruka-kun. La velocidad que tenía era inhumana. Cada vez que intentábamos reaccionar, él ya estaba detrás, al lado o encima. Rengaku soltó un rugido de frustración y se lanzó de frente, sin jutsu, solo con fuerza bruta. Kiryu lo esperó con calma, y cuando el puño estuvo a punto de alcanzarlo, lo bloqueó con la palma de su mano. ¿Eso era todo? Entonces giró la muñeca y clavó su rodilla en el estómago de Rengaku, quien escupió saliva antes de ser lanzado hacia atrás y estrellarse contra un árbol. Uno menos. Yo respiraba agitado, de pie, el brazo colgando, la garganta ardiendo. ¿Te das cuenta de lo inútil que es resistirse?, dijo Kiryu, caminando hacia mí lentamente, espada aún chispeando en su mano derecha. Nadie vendrá. No hay milagros. Solo tú, yo, y el sonido de tus huesos al romperse. Puede que tengas razón, contesté con la voz temblorosa pero firme. Pero no pienso darte el gusto de arrodillarme. Levanté la mano temblorosa, y con un solo sello activé la cantimplora a mi costado. Jutsu. Látigo de agua. Una serpiente líquida brotó de mis manos, veloz como un latigazo. Impactó contra Kiryu con fuerza, pero él la partió sin esfuerzo. Aún así, fue suficiente. Solo necesitaba un segundo. Uno más. Antes de que pudiera esquivar o contraatacar, un bastón negro golpeó su costado con violencia, lanzándolo por los aires una vez más. Rengaku había reaparecido. Esta vez, una tenue aura verde lo envolvía, mientras su piel adquiría un tono rojizo. Iruka, llévate a Asuma y escapen. Gritó con fuerza antes de lanzarse tras Kiryu sin dudarlo. Aproveché ese instante para morderme el dedo y hacer un sello. Jutsu de invocación. Yukiren apareció en un destello de humo. Al leer mis pensamientos, asintió de inmediato, levantó el cuerpo inconsciente de Asuma y lo acomodó sobre su lomo antes de echar a correr rumbo a la capital. Yo, en cambio, me dejé caer junto a un árbol, jadeando. El dolor en mi brazo no cesaba, pero aún tenía algo que aportar. Bien, tal vez no pueda pelear más, pero sí puedo facilitarle las cosas a Rengaku. Metí la mano bajo mi chaqueta y saqué un pequeño fajo de papeles marcados con sellos de contención. Eran de uso civil, diseñados para evitar que objetos se movieran de su sitio. Normalmente inútiles en combate, pero con alguien como Kiryu, eran una trampa perfecta. Este tipo no se teletransporta. No. Hace lo mismo que Shisui Uchiha usa el Shunshin no Jutsu como si fuera parte de su andar normal. Así que tarde o temprano, va a tocar el suelo. Comencé a colocar los sellos entre la hojarasca, sobre las ramas y al ras de los troncos, activándolos uno por uno. Al hacerlo, desaparecían de la vista, perceptibles solo para sensores de chakra.
Vamos, maldito pisa donde no debes, gruñí, apretando los dientes mientras me acercaba al lugar donde los dos chakras más potentes colisionaban violentamente. Pude verlos. Kiryu y Rengaku chocaban una y otra vez, sus armas destrellaban al contacto, moviéndose a velocidades que apenas alcanzaba a seguir con la vista. Necesito que se fije en mí, pensé, buscando el momento exacto para intervenir. Cuando los dos se separaron, preparándose para invocar jutsus, aproveché. Lancé un kunai cargado con chakra y, en el aire, activé el jutsu. Clon de sombra de kunai. En un parpadeo, una lluvia de 20 kunais surgió de aquel único proyectil, obligando a Kiryu a esquivarlos con urgencia. Esa distracción bastó. El dragón de agua de Rengaku impactó de lleno contra Kiryu, haciéndolo retroceder. Iruka, te dije que te fueras. Vociferó mi compañero sin apartar la mirada de su enemigo. Ignoré sus palabras. Mis ojos recorrían el entorno, alerta. Sentía el chakra de Kiryu encenderse otra vez, denso, afilado, como una lanza invisible que amenazaba con atravesarlo todo. El aire se volvió más pesado, casi irrespirable. ¿Ese tipo? Solté con burla, alzando la voz. Es solo un renegado de cuarta de Iwa y si ni siquiera puede matar a un simple Chunin, entonces no merece tu atención, Rengaku. Tragué saliva. Lo que estaba a punto de hacer probablemente era lo más arriesgado que había intentado desde que llegué a este maldito mundo. Mierda. Ya viene. Sentí un leve temblor recorrer mis piernas. Pero no me detuve. Corrí con todo lo que tenía, con la adrenalina impulsándome como fuego líquido en mis venas, directo hacia la trampa. Te voy a descuartizar, maldito mocoso. Rugió Kiryu. Lo siguiente ocurrió en un parpadeo. Apareció justo detrás de mí, su hoja negra a punto de seccionar mi brazo. De puro milagro, logré activar una serie de jutsus de sustitución encadenados que me impulsaron varios metros adelante. El aire silbó con violencia. Sentí los tajos en la espalda y el costado. Cortes superficiales, pero dolorosos. Estaba sangrando. Y seguía corriendo. Mierda, solo un poco más. Los sentí. Los sellos. Estaban ahí, a solo unos metros. Con un último jutsu de sustitución, logré lanzarme hasta la trampa. Por un segundo, la emoción quiso invadirme. Lo había logrado, pero no llegué a sentir alegría. Algo me atravesó el estómago. Un crujido húmedo y repugnante resonó por el bosque, como si este se hubiera quedado sin aire. Todo pareció paralizarse. Casi tropecé al intentar frenar. Aturdido, bajé la vista. La hoja salía por mi abdomen. Estaba empapada de sangre. No había sido partido en dos, para mi fortuna, pero la espada me atravesaba de lado a lado. El dolor llegó tarde, como un latigazo que me dobló por dentro. Me giré, tambaleándome, y lo vi. Kiryu estaba en el suelo. Su cuerpo retorcido sobre un charco creciente de sangre que brotaba de su cadera o lo que quedaba de ella. Su pierna izquierda ya no estaba. Había sido arrancada. La encontré varios metros atrás, inmóvil, atrapada justo sobre uno de mis sellos. Funcionó. Lo pensé con la cabeza dando vueltas. Y entonces el grito llegó. Un alarido desgarrador, bestial, como si la tierra misma estuviera siendo partida por la mitad. El bosque entero pareció estremecerse con el rugido de su dolor. Yo también temblaba. No pude evitarlo. Pero logré contenerlo, apretar los dientes y avanzar. Paso a paso, me acerqué a la fuente del grito. Allí estaba. Kiryu Shiosaki, el fantasma de la roca, tirado como un animal herido, empapado en su propia sangre. Su cuerpo temblaba. Su rostro, antes lleno de arrogancia, estaba ahora desfigurado por un dolor tan atroz que le arrancaba lágrimas. Yo lo miré con seriedad. Y esa mirada terminó quebrándose en una sonrisa burlona que se ensanchó hasta convertirse en una mueca de satisfacción cruel. ¿Qué pasa? Ya no eres tan rápido, ¿cierto? Mi burla lo hizo apretar los dientes, su expresión ahora deformada por la rabia y el sufrimiento. Ve bastardo, esa diosa me dijo que solo eras un mocoso inútil y débil. Mi sonrisa desapareció por un segundo. ¿Diosa? Así que es uno de ellos, uno de los campeones que mencionó Kami. Pero no dejé que eso me afectara demasiado. Solo respiré hondo y sonreí de nuevo. Débil no significa estúpido. A diferencia de ti, sé usar lo poco que tengo. ¿De qué sirve un cuerpo fuerte si no sabes usarlo? ¿Cuánto tiempo llevas con él? ¿Un día? ¿Horas, quizás? Kiryu gruñó con los ojos encendidos de odio. Bastardo. Sin ese tipo, Rengaku, no habrías podido ganarme. Sigues siendo un maldito mocoso débil. No dije nada. Solo levanté el pie y le di una patada en la cara que lo hizo soltar otra maldición. Cállate.
Los muertos no hablan. Me acerqué sin prisa, mientras él me escupía más insultos. Jódete. Muérete tú. Ojalá mueras de la forma más lenta y dolorosa posible, maldito mocoso. Yo lo miré de arriba abajo, y suspiré con desdén. Oh, mira cómo tiemblo. Admito que si esto fuera diferente, no me estaría riendo. Pero, ¿sabes? Creo que perder tanta sangre me está haciendo más idiota. Sin decir más, desenfundé la katana de Shun. Solo el sonido de su hoja bastó para que Kiryu intentara formar sellos de mano, desesperado. Pero fui más rápido. Un tajo seco, algo torpe, pero suficiente. Le corté ambas manos. Gritó. Chilló. Maldijo todo lo que pudo con la voz quebrada. Ya cállate y llora fuera de mi universo. Y sin más, le atravesé el cráneo con la katana. Un golpe limpio. El cuerpo de Kiryu se sacudió una última vez y luego, el silencio. Me quedé de pie, respirando con dificultad. Al fin esto se terminó, pero mis piernas ya no respondían. Me tambaleé, y antes de caer, un par de brazos me atraparon. Mierda, Iruka. Gruñó Rengaku, jadeando, claramente agotado. De verdad eso fue espeluznante. Kof, supongo que sí, respondí, forzando una sonrisa. ¿Pero qué más me quedaba? Ese bastardo me hizo enojar de verdad. Me sostuvo con cuidado, tratando de no empeorar mis heridas. Y por fin pude dejar caer los hombros. El infierno había terminado. Al menos por ahora. Iruka agradece que Makoto no está aquí o morirías a base de regaños. Ja, supongo que sí, dije mientras mi respiración se calmaba. Pero entonces, ambos lo vimos. Un brillo rojo comenzó a emanar del cuerpo de Kiryu. La luz era intensa, casi dolorosa de mirar. Poco a poco se fue condensando, hasta formar una esfera de poder puro, de tonos rojizos, que se elevaba lentamente. Sin pensarlo, un impulso desesperado me dominó. Rengaku, rápido. Lánzame hacia esa esfera. Grité con una urgencia más fuerte que cualquier dolor. Él dudó apenas una fracción de segundo pero reaccionó. Con todas sus fuerzas, me lanzó hacia ella. La atrapé, abrazándola contra mi pecho como si mi vida dependiera de ello. Y antes de tocar el suelo, Rengaku me alcanzó y me sostuvo nuevamente, sin dejarme caer. Entonces lo vio. La esfera, aún entre mis brazos, comenzó a fusionarse conmigo. Sus surcos rojos se extendieron por mi cuerpo como venas incandescentes, hasta concentrarse finalmente en mis palmas. Todo mientras Rengaku observaba incrédulo y yo, por segunda vez, sentía como mi expresión se volvía como la de un depredador. Con un pensamiento la esfera se unió por completo a mí. Y entonces me desmayé.